primero que nada, bueno, agradecerte por estar. Para nosotros es importantísimo que estés en este programa. Y me gustaría que vos en primera persona te presentes. Y si nos tenés que decir, ¿quién es Vivi Oliva? ¿Cómo te presentarías, Vivi? Bueno, mirá, antes que nada soy jugadora de básquet y gran parte de las cuestiones que pienso y que estructuro lo veo siempre en términos de estar jugando ese partido. Muchas veces soy criticada por esas cosas porque dicen, las cosas no están unos y otros. Pero yo siempre, cuando hablo de lealtades o de amistades, digo, ¿vos estás en mi equipo o no? ¿Jugás para mí? Porque si no, jugás para el otro. O sea que, en realidad, y esto es mira, te voy a contar una intimidad. Cuando yo estaba en el trabajo de parto de Marcos, en un momento fue un trabajo de parto larguísimo, y en una de esas momentos en los que uno se desvanece, mis ensueños eran estar jugando el partido de básquet. Así que en realidad yo siempre me presento, es como algo que me vino dado siempre, el de ser el jugador. Después mis búsquedas en cuestiones educativas fueron muchísimas. A mí me interesa muchísimo, siempre me gustó entender el proceso del desarrollo del pensamiento, cómo la gente y cómo una persona empieza a conocer y a saber. Y mi investigación tiene que ver con eso, con ver los procesos del aprendizaje. Entonces vi que la educación física era una carrera que siempre me gustó, porque yo siempre asociaba mi vida a todo lo que era la vida en la naturaleza, al deporte, a la participación activa, a la comunidad, al juego. Entonces, todo eso que me gustaba hacer a mí tenía que ver con esta carrera, y la emprendí. Pero después me di cuenta que con la carrera de educación física yo llegaba a los procesos educativos de los chicos que empezaban a estudiar en la escuela primaria. Entonces me metí a estudiar la carrera de educación inicial, porque creía que la posibilidad de conocer el inicio del proceso del pensamiento y de cómo una persona aprende, y cómo se enseña, sobre todo, porque la cuestión didáctica también es algo que me interesa muchísimo. Hice la carrera de educación inicial y me di cuenta de que en ese periodo yo empezaba a trabajar con niños de 3 años, pero que había cuestiones que tenía que seguir indagando y que tenía que seguir conociendo, y es así que encontré la carrera de psicomotricidad, que es la que se ocupa específicamente de acompañar el proceso de desarrollo. Y acá ya estoy poniendo una palabra más importante, que justamente es el desarrollo. Ahí es donde cuando yo encuentro la palabra desarrollo, para mí me abre un mundo. De hecho, la cooperativa en la que participo es Territorios en Desarrollo, y siempre voy a estar asociada, yo observo en relación a las cuestiones de mi vida, que a mí me encanta estar en los procesos de desarrollo. En entender cómo es el proceso o la situación inicial en la que algún fenómeno está, y acompañar ese proceso de desarrollo para poder potenciar, para poder encontrar una estrategia de intervención, para poder decir cuál puede ser el dispositivo que puede estar mejorando acá. Y de hecho mi vida continúa en esa misma clave, Así que Vivi, y contanos, ¿cómo llega el Instituto 89 a tu vida? ¿O cómo llega Viviana Oliva al Instituto 89? Yo soy profesora fundadora del Instituto 89. En realidad comenzamos a trabajar en la pecera, que era un pequeño espacio que había al lado de la Escuela 9. El instituto no era el Instituto 89, sino que éramos una extensión del Instituto 26 de Dolores. Y la creación de esa extensión había nacido con 2 sedes. Una sede en Santa Teresita y la otra sede acá en Mar de Ajó. Yo ahí empiezo a trabajar como profesora en el taller de juego. Esa fue mi primera incursión en las cátedras de la primera formación de la carrera docente, que en ese tiempo el instituto abre con la carrera que era un tronco común, y después en el segundo año se dividía para los docentes que querían estudiar educación inicial o las docentes que querían estudiar educación primaria. Entonces, en el segundo año yo tenía la carrera de educación física, la cátedra de educación física en esas 2 carreras, y en la carrera de educación inicial, la cátedra de psicomotricidad, que era mi especialidad. Yo me había dedicado a estudiar ese área. Después el instituto crece,
se hace cada vez más grande, se separa de su madre y se constituye como un instituto autónomo. Ahí nace el Instituto 89, pero tenía 2 sedes. Y ahí, en la creación de esas 2 sedes, yo asumo el rol de secretaria, que fue por un corto tiempo, porque yo te estoy hablando acá en el año 90, y acá la posibilidad de trasladarnos no era tan práctica como ahora, esperar el colectivo era muy complejo, y administrar 2 sedes era muy, muy complejo también. Entonces nada, me quedé con las cátedras y dejé el rol de secretaria, hasta que después dan la vuelta de la vida, me hace asumir un rol muy importante, que fue el de dirigirlo, ¿no? ¿Y qué significó para vos dirigir una institución tan particular como el Instituto 89? ¿Qué cuestiones te marcaron a vos y te hacen, por ejemplo, hoy estar participando de este proyecto también? Porque sabemos que aunque vos te hayas jubilado y no sigas dentro de la institución como directivo, estás siempre y nos tenés siempre presentes. Bueno, lo que pasa es que uno en realidad nunca se va de los lugares, uno nunca se va de los lugares. Es un error pensar que la gente sigue pensando sobre los recorridos y sobre los aprendizajes y las cuestiones que constituye. Entonces, por ahí a lo mejor uno se va físicamente, pero en realidad en deseo, en pensamiento y en anécdota, esto que decías vos, ¿no? De esta cosa de que hace muchos años y uno siempre revisa esos lugares. Hay algo que me pasa a mí cuando yo viajo, que voy teniendo como determinadas etapas, y muchas veces viajo revisando las fotos, porque lo vuelvo a transitar al viaje. Entonces, ya que estamos en la metáfora del viaje, es interesante plantearnos la cuestión de que un viaje nunca termina. En realidad son procesos o etapas de ese viaje, pero uno sigue aprendiendo cosas, sigue revisando cosas, se sigue comunicando con determinadas aspectos que fortalecen a la vida de esta persona y a las vidas con las que uno se vinculó. Vivi, y ya que nos introducimos en la temática de hoy, que es del viaje, porque cuando empezamos este programa el viernes pasado, por ahí nos decían las carreras docentes son las estrellas del programa. No, el instituto es un instituto mixto, tenemos carreras técnicas, tenemos carreras docentes, y cuando se generó, cuando se fomentó, cuando se gestó el proyecto del Pedagogo es el Viaje, si bien surge desde un proyecto para las carreras docentes, a mí me gustaría que cuentes un poquito cuál fue la participación de las carreras técnicas, que también fue muy importante, y me gustaría por ahí, más allá de que hay cuestiones de tiempo que nos limitan, que cuentes algunas intervenciones que a tu criterio fueron muy significativas para esas comunidades que tuvimos el placer de visitar, desde lo técnico también, no solo lo docente, ¿no? Exactamente, mira, bueno, particularmente la práctica para mí es todo un paradigma. Yo me especializo en práctica. Es más, de hecho, todavía continúo generando documentos para el Instituto Nacional de Educación Técnica. A mí me interesa mucho la práctica en educación técnica, y trabajo mucho para el desarrollo local en términos de la práctica. Entonces, como entiendo la práctica, como la extensión del aula, como poder empezar a pensar un proceso que comienza así, por ahí a lo mejor en una cuestión teórica, en el aula hay algo en el orden de lo que se constituye en la construcción del desarrollo de una comunidad, que tiene que ver con que ese laboratorio que es el aula se pueda volcar en términos de conocimiento y de desarrollo fuera de ella. Exactamente. Entonces, si bien el concepto del pedagogo es el viaje, tiene que ver con la práctica de primer año de las carreras docentes, porque Jorge Huergo, que lo nombraba Corina, y sobre todo Jorge Huergo como el pensador del diseño curricular para la enseñanza, pero él toma lo que en alguna medida fueron los pensadores críticos de la pedagogía latinoamericana, sobre todo. Ese diseño curricular está basado en el pensamiento político latinoamericano, como la cuestión de la aceptación de lo latino, la aceptación de lo coya, la aceptación de lo indio que tenemos.
y como identitario. Jorge Huergo hace referencia al viaje en términos de el viaje que tuvo Simón Bolívar con Simón Rodríguez, que era su maestro, y los conceptos teóricos de Simón Rodríguez respecto de cómo enseñarle a las cholas, cómo enseñarle, en esto que escuchábamos en la canción también de León Gieco, de cómo la educación te cambia en términos de los saberes que a los que adquirís y a cómo te abre el mundo en la medida en la que puedas vos seguir investigando y sigas formándote. Así que eso es un aspecto muy importante del viaje. Vivi, y cuando se elige el lugar, ¿no? Me gustaría que cuentes, porque nosotros sabemos, por ahí para la gente que participó de los viajes lo sabe, pero el resto no. Antes de hacer el viaje con todo el equipo, que siempre fueron grupos muy numerosos, de alrededor de 100 personas, además de viajar los profes y de estudiantes de carreras docentes y técnicas, siempre hubo un viaje, en este caso tuyo como directivo en aquel momento, de preparación. ¿Y qué cuestiones, por ejemplo, había que preparar como para poder después llegar y trabajar? Porque acá la idea no era ir y llegar a ver qué llevábamos nosotros. Acá estaba la cuestión, sobre todo, del intercambio, esto de abrirnos nosotros también a los saberes, al aprendizaje que nos podrían brindar esas comunidades. Claro, exactamente. Bueno, una de las cuestiones más importantes que nosotros tuvimos que trabajar previo al viaje era justamente el entender que nosotros estábamos viajando en una cuestión específicamente de aprendizaje, de poder observar algo de lo que nosotros adolecemos o carecemos, que es trabajar en comunidad. Nosotros no sabemos trabajar en comunidad porque particularmente no hemos tenido la experiencia. Sí tenemos por ahí vecinos, amigos, compañeros, pero la cuestión comunitaria respecto de cómo se construye una comunidad era necesario en términos de que cuando yo llegaba con 90 personas a una localidad tan pequeña como era Seclantás, nosotros nos teníamos que garantizar que debíamos ser lo suficientemente respetuosos para poder aceptar el modo de vida de esa gente, para poder aprender el modo de vida de esa comunidad, para poder aprender cuáles son las cuestiones de las que nuestros compañeros y nuestros estudiantes adolecemos. Exactamente. Vivi, además de carreras docentes, por ejemplo, ¿qué carreras técnicas han participado a lo largo y entonces, de este proyecto? Yo te contestaba, te decía, como este proyecto parte de la formación docente, y una de las cuestiones en las que nos abocamos en el periodo de la gestión directiva era a barrer o a romper con esas barreras de la disciplina, ¿no? Es decir, no porque sos enfermero no podés estar en la comunidad, o no porque sos docente no podés estar en la comunidad. Nosotros empezamos a mirar de forma transversal la formación. Entonces, cuando uno aborda de forma transversal, observa y entiende todas las prácticas que circulan en torno a una persona. Entonces, no era solamente que teníamos que revisar la cuestión educativa, sino también teníamos que revisar la cuestión de cómo se prepara un menú para poder trabajar en una escuela, o cuáles son las cuestiones sanitarias que tiene que tener en cuenta una comunidad para estar saludable, y todo eso tenía que ver con formaciones que nosotros teníamos específicamente con las disciplinas. O sea, estaba la gente de enfermería, estaba la gente de diseño de indumentaria, gastronomía, las cosas que ha logrado la gastronomía fueron impresionantes. Y lo que han aprendido, sobre todo, porque a veces uno puede pensar desde acá la cuestión de cómo se cocina determinada comida y llegar a la comunidad y querer cambiarlo, que los chicos no lo coman, porque en realidad hay algo en el orden del respeto de la cultura. Creo que fue de los ñoquis en una escuela y los chicos no conocían, no sabían qué eran los ñoquis. Claro, sí, me acuerdo, fue una experiencia con el grupo que viajó a una de las salidas, la más lejana era el grupo que estaba Sandra Damianich, y claro, si uno piensa acá decir, ¿cómo no van a comer ñoquis con estofado? Si para nosotros es cotidiano y a todos nos gustan los ñoquis. Bueno, pero esto que decías vos, Vivi, ¿no? No pensar que uno va con esta mirada por ahí entre comillas, y como para ir redondeando, de colonizador, sino en esto de ir con nuestras cabezas abiertas a ver todo lo que también las comunidades tienen para enseñar. Porque también nos pasaba eso, por ahí antes del viaje la gente quería juntar ropa, íbamos a llevar ropa y zapatillas, libros, vamos a llevar todo lo que a esa comunidad o a esas comunidades le falta. No, seamos un poquito humildes y también vayamos abiertos a recibir. Vivi, me gustaría que desde tu rol de docente
puedas dejar un mensaje para los estudiantes que hoy nos están escuchando desde sus casas y que tal vez en este contexto de cuarentena y aislamiento obligatorio, por ahí se bajonean un poco, por ahí se desaniman y dicen, no sé si voy a seguir estudiando, la verdad no me puedo conectar a internet. ¿Qué mensaje le dejarías vos con respecto precisamente a esto, ¿no? ¿A qué rol ocupa la educación para vos y cómo nos puede transformar? Bueno, el rol que ocupa la educación para mí es todo. Yo no podría pensar la vida sin la educación, pero en el sentido de la cuestión de la metáfora del viaje, cada acto que nosotros hacemos es un viaje. Cuando vamos a la plaza y observamos los niños jugando es un viaje. Poder entender o recordar cómo mi abuela cocinaba el pan dulce es un viaje. Porque justamente lo que se deconstruye en esa práctica es lo educativo. Lo educativo no es lo áulico, lo educativo son todos esos saberes que nosotros aprendimos a lo largo de toda nuestra vida y capitalizarlos como saberes positivos, como saberes que podemos transmitir. Entonces es necesario hacer un viaje también hacia el interior de uno y decir, introspectivo, ¿cuántas cosas ¿no? sé? ¿Cuántas cosas me enseñaron? Saúl Taborda, que fue un pedagogo argentino, él cuando analiza la cuestión de esto que siempre decía Sarmiento, que tanto estructura le ha dejado a nuestra educación, y que decía que él era autodidacta, Saúl Taborda dice, Sarmiento miente, porque en realidad él sabía del mitin político porque lo acompañaba a su papá a las cuestiones políticas, sabía de los tejidos porque veía a su madre y a su abuela tejer, sabía de las cuestiones de la vida, porque, o sea, otros le habían enseñado, porque no se capitaliza ese saber del viaje, que es la experiencia de vida que uno tiene en la medida en la que observa, en la que analiza y en la que reconoce el conocimiento que está ahí afuera y de cómo otros construyen su vida, y entonces de ahí se aprende. Esto es lo importante para dejar. Todos tenemos un saber. Paulo Freire es quien dice, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Pero uno tiene que estar disponible para poder saber y aprender. Vivi. La verdad que nos quedaríamos con Vivi charlando muchísimo tiempo. De allá nuestra audiencia ya te aplaude, Vivi, súper interesante. Ya la vamos a volver a invitar en otro programa y no se crea que se va a retirar. La vamos a tener acá acompañando todo el programa. La verdad